Estoy sorprendido, honestamente. Creo que va a ser todo virtual, pero en virtualidad no se puede hacer. Bueno, empezamos. Vamos a hablar sobre un tipo de neumopatía intersticial difusa, la más frecuente, que es la fibrosis pulmonar idiopática, o también llamada no-NIU o la NIU, neumonía intersticial usual. ¿De acuerdo? Cualquier cosa me paran si no está transmitiéndose. Entonces, dentro de la denominación de las enfermedades difusas, hay las idiopáticas. Del grupo de las idiopáticas está la más frecuente, que corresponde más o menos al 50% de las idiopáticas, que es la usual. Las otras las vamos a considerar no new, no usuales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el paradigma entonces de la enfermedad pulmonar fibrótica idiopática? La NIU o la FPI, que es la más frecuente y en teoría la más agresiva, pero van a darse cuenta que no necesariamente. De las otras causas, por ejemplo, asociadas a enfermedades del colágeno, a exposición laboral, las llamadas coniosis que hablaremos mañana, y de los por fármacos y otras más raras como la sarcoidosis, linfangioleiomyomatosis, histocitiosis X, etcétera, etcétera. De la incidencia y prevalencia se puede mencionar de que varían y casi siempre empieza todo a los 50 en adelante años, teniendo un pico a los 75 años. De lo que hablamos tanto en Estados Unidos y después en Europa, en lo que llamamos prevalencia, va a depender, pero casi siempre tenemos entre 14 a 28 de casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos, ¿ya? Y tenemos mucho más incidencia, ¿ya? Usando la prevalencia en Europa. La incidencia, siguen ingresando, y yo realmente estoy sorprendido porque me interrumpen. Eh, por año ya se van presentando aproximadamente, y esto varía de Estados Unidos a Europa, entre 1 a 23 casos, ¿ya? Perdón, estamos hablando de la, ahora, de lo que es incidencia anual, y se van presentando aproximadamente de 16 a 17, ¿ya? Por año, por cada 100.000 habitantes, y el rango normal se podría decir que varía de menos de 1 a 7,5 personas por año. Entonces, si nosotros vemos acá prevalencia e incidencia, los diferentes autores y publicaciones, vemos que el pico empieza a partir de los 60, pero empieza todo a partir de los 55 años, aumenta mucho más en los primeros grupos de prevalencia a los 65 y mucho más de los 75 años. Esto se ve claramente en los tres grupos estudiados y publicados de pacientes por cada 100.000 habitantes y de incidencia por año, o sea, se va viendo que los casos por año también empiezan a partir de ese grupo etario. Entonces, cuando ustedes digan un paciente tiene fibrosis pulmonar idiopática y tiene 35 o 40 años, es poco probable. Todo empieza a partir de los 55 años y aumenta hasta los 75 años. Y el predominio va a ser siempre masculino. Y acá se habla de 2-1, pero no necesariamente. Es mucho, yo diría menos, o sea, es más, quiero decir, son casi 3-1 a favor de los varones. Es poco frecuente que lo que llamamos idiopático se presente en mujeres. La supervivencia, y vamos a ver las curvas de evolución de las fibrosis, aprox son 3 años, ¿ya? Fíjense ustedes comparativamente a los 5 años del diagnóstico, las fibrosis comparadas con los cánceres diferentes de vejiga, mama, colon, linfoma, pulmón, etcétera. Fíjense a los 5 años haciendo todo, ¿no? Terapias.
cómo la fibrosis no llega ni al 20% de sobrevivencia a los 5 años. Por eso se les llama el cáncer blanco. De Macana, ¿no? Todo este síndrome, lo que llamamos neumonía intersticial usual o idiopática, ¿ok? O criptogenética de causa desconocida o usual, va a, con este síndrome que ayer hemos hablado del síndrome intersticial con la tomografía, que vamos a seguir hablando, y en qué caso se hace biopsia, vamos a tener esta enfermedad que, junto con otras, como la endometriosis y como también la asbestosis, se llama cáncer blanco. La fisiopatología ha cambiado, ¿no? Porque antes se hablaba de inflamación y fibrosis, que era un continuum. Y no es tan así, sino que yo les pido que les digan a sus compañeros que ya no sigan entrando porque me interrumpen. Entonces, lo que pasa inicialmente es un daño epitelial, una injuria. Puede haber un desequilibrio de la citología linfocitaria, TH1, TH2, con expresión de, digamos, sustancias que van a ir llamando, entre comillas, o favoreciendo la migración de fibroblastos a la submucosa, proliferación de los mismos que van a empezar a producir también ciertas sustancias, que ya lo vamos a ir mencionando, y esas son claves, estas sustancias, factor de crecimiento derivado de los fibroblastos, tumoral alfa, factor de transformante de crecimiento beta, factor de crecimiento epitelial, factor de activador de crecimiento por las plaquetas, por el activador, factor de activación plaquetaria. Estos van a ir llamando más fibroblastos y van a haber una formación y transformación de estos fibroblastos en unas células que se llaman miofibroblastos. Estos clusters, estos focos de miofibroblastos son característicos ya de la fibrosis pulmonar usual, donde igualmente van a empezar a liberar ciertas sustancias, ¿no? Como van a transformar el equilibrio de metaloproteinasas, y esto va a hacer que cambie la matriz fundamental del intersticio, favoreciendo un estrés oxidativo. Y todo este microambiente favorece que se vayan depositando en forma aberrante, luego de que se rompa la membrana basal del epitelio injuriado previamente. Ya vamos a ver con qué injuria, ¿no? En vez de repararse normalmente, la membrana basal se va rompiendo y el tejido reparado va siendo reemplazado por tejido fibrótico, ¿ya? Fibrótico que en realidad es una reepitelización defectuosa. Y aquí vemos daño epitelial, migración, proliferación de fibroblastos, ruptura de la membrana basal, formación focal de miofibroblastos. Hay el factor de crecimiento derivado del endotelio también, que favorece los nuevos vasos, que favorecen la mayor migración de fibroblastos y transformación a miofibroblastos, y es un círculo vicioso que va a terminar con un desbalance de metaloproteináceas y depósito de un tejido gelatinoso, un tejido fibrótico, en vez de un epitelio de reparación normal. Me refiero al neumonocito tipo 1 y tipo 2, y esto va ocluyendo la luz alveolar, produciendo progresivamente la fibrosis. Entonces, cuando vemos esta situación de injuria, hay múltiples injurias, ya lo vamos a ver, desde se hablaba ayer, ¿no? Del estrés de vivir en una ciudad contaminada, cerca de una fábrica, cerca a lugares donde hay alta polución por el parque vehicular, hasta infecciones virales. Con el COVID hemos aprendido que era un virus que sí producía toda esta lesión e injuria epitelial del alveolocito, pero no solamente el COVID, ¿no? Desde antes había hay virus como la influenza, hay virus que se conoce como el virus Epstein-Barr virus, como el herpes, inclusive la hepatitis C está descrita en injuriar el neumonocito, el humo,
el humo de muchas fábricas, el humo del tabaco, muchas toxinas, etcétera, etcétera, etcétera. El reflujo gastroesofágico incluido. Todo esto favorecido por cierto tipo de genética que lo vamos a hablar, ¿ya? El género y la edad que ya hemos hablado va a generar un estrés oxidativo y una lesión endotelial. Y si a esto viene que a esta edad ya hay una alteración de la inmunidad que se llama inmunosenescencia, va a haber lo más probable con estos factores, lo que acabamos de hablar, una reparación disregulada y pérdida progresiva del parénquima en forma permanente. ¿No es así? Entonces, lo normal es que vaya reparándose y ojalá, y esto suele pasar cuando nos da un virus, cuando vivimos en la ciudad y no tenemos todo este gran grupo de posibilidades, ¿no? Desde genética, edad, sexo y también esta senescencia. Entonces, esta disregulación va a producir un sobrecrecimiento del tejido intersticial que en definitiva va a considerar la fibrosis. Y los estímulos, ya les dije, son varios. Estos estímulos van a producir lo que se llama estrés de la célula epitelial alveolar, ¿ya? Que junto con el acortamiento del telómero, les hablaba yo de la mutación de una sustancia que se llama MUC5B, ¿ya? Son factores, incluso actualmente en investigación se mide, pero no de rutina, para ver esta probabilidad de qué pacientes van a, dentro de la fibrosis pulmonar de tipo familiar, van a hacer, a partir de los 50 años, un screening periódico con una placa y una tomografía anual, mínimamente. Entonces, ¿dónde vienen los fibroblastos? De muchas células, ¿no? Vienen generalmente de los que se transforman en fibrocitos, pero vienen de células mesoteliales pleurales, de células endoteliales, de pericitos, y forman los fibroblastos residentes, normales. Pero, ¿qué pasa cuando son estimulados? Cuando ya está en interacción epitelio-mesenquimal, ¿no? Empieza a haber, digamos, todo lo que acabo de mencionar. Empieza a haber expresión de factores de crecimiento, factor de transformante de crecimiento beta, factor derivado de las plaquetas, factor vascular, y esto hace de que empiece a haber mayor proliferación de los mismos y miodiferenciación o diferenciación en los miofibroblastos que van a condicionar todo lo que hemos dicho, esa matrix favorecedora para su réplica. Por lo tanto, esto es muy representativo y me encanta mostrarlo como una injuria es reparada en forma anormal, como cuando te da a ti y tienes tendencia a hacer queloides, después de una vacuna o de un corte, en vez de cicatrizar normalmente, tienes una cicatrización aberrante. Para terminar, esto que se lo pone uno a la inteligencia artificial cuando uno ya sabe, ¿no? Nos pone el microambiente y el círculo vicioso del daño epitelial, de la señalización profibrótica con los factores transformantes de crecimiento beta, ¿ya? Y ciertas lipopolisacáridos o lípidos, perdón, del surfactante anormales, que estos van a producir reclutamiento celular de fibroblastos, van a producir diferenciación de los y transición a los miofibroblastos por integrinas, ¿ya? Integrinas alfa beta 6, alfa beta 1, que en definitiva van a hacer que se vaya produciendo en forma exagerada colágeno tipo 1 y una matriz extracelular que es gelatinosa y que va ocluyendo la luz en forma progresiva. ¿Cómo diagnosticamos? Ayer hemos hablado del síndrome intersticial. Los síntomas, disnea progresiva, tos seca y fatiga. Fatiga es la pérdida de energía. Probablemente sea porque el paciente se va autolimitando, tenemos cierta edad donde ya no hacen actividad física, si a esto se suma la dificultad y la hipoxemia al ejercicio, hay la sarcopenia y entonces el paciente se siente cansado. Pues fatiga, tos, seca, habitualmente disnea, MRC 2 en adelante, son síntomas, banderas, red flags, que se llaman, y cuando tenemos crepitantes, cuando vemos las acropaquias, cuando vemos todos estos signos que normalmente deberíamos ver, deberíamos saber escuchar los crepitantes y a veces se nos va. Y hay un retraso en el mundo y en Latinoamérica, porque esta es una presentación de ALAT de 2 a 3 años.
Entonces, ¿qué tenemos que tener como parámetros de seguimiento una vez que tú tienes esto? Hacer y confirmar con tomografía de tórax, hacer un seguimiento funcional siempre con espirometría. ¿Por qué? Porque no solamente este tipo de fibrosis pulmonar idiopática evoluciona a lo que ahora se denomina fenotipo progresivo fibrosante, inclusive las enfermedades del tejido colágeno, como por ejemplo la esclerodermia o la esclerosis sistémica progresiva, que tiene intersticiopatía, puede progresar a un fenotipo de tipo rápido, progresivo. Lo mismo puede pasar en una neumonitis por hipersensibilidad, aquel cuidador de aves o aquel que está expuesto a la desecación de las heces de las aves, de las palomas, hemos hablado, ya por ejemplo, que son muy frecuentes en nuestro medio, pero pasan por aquí y no lo vemos, ¿no? Hay que ir midiendo periódicamente si vemos las caídas de la capacidad vital forzada, si vemos que el paciente empieza a insaturar en la caminata de 6 minutos, si es que no tenemos la difusión. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ayer lo mencionado y lo repito, con patrón de TAC de alta resolución, que tiene que tener compromiso reticular periférico, ¿ya? Que tiene que ser gradiente ápico-basal, ¿ya? Ápico-basal. A ver si voy a poner esto. Periférico, reticular, mucho menos arriba, y va aumentando al nivel de las bases, y se va formando un retículo pleural que van haciendo patrón en panal de abejas a nivel basal, como una panalización, pero no macroquística, microquística, ¿ya? Y bronquioectasias de tracción, como se pueden ver estas. ¿Puede haber o no puede haber? Entonces tenemos reticulación periférica subpleural, gradiente ápico-caudal, patrón en panal de abejas basal, que puede o no puede tener bronquiectasias de tracción. Cuando tenemos esto, no te quepe la menor duda que tú estás ante la presencia de una neumopatía fibrosante o neumonía intersticial usual. ¿Qué tenemos que hacer? El seguimiento, el diagnóstico inicial, funcional espirometría, si podemos hacer todo un completo mejor, pero mínimamente espirometría y test de caminata. Y hacer un seguimiento como mínimo cada 6 meses, porque la capacidad vital es bastante fácil de hacerla y como todos hacen electrocardiograma, yo propongo hacer espirometrías a los pacientes respiratorios, obvio. La espirometría es como para el cardiólogo lo es el electro o como para el diabetólogo es la hemoglobina glucosilada. Dense cuenta la importancia y ustedes se van a dar cuenta que no se hace espirometrías. Es como que entras en un mundo que no existe. ¿Por qué? Por desconocimiento. Alerta, una caída en este seguimiento de más del 10% nos va a permitir sugerir que estamos ante un posible progreso y tiene otro contexto, sobre todo terapéutico. Cuando tienes tomografía y tienes todo lo que hemos dicho, es usual definitivo, pero hay patrones posibles y patrones probables. Los que requieren biopsia o un estudio de anticuerpos o un estudio de lavado broncoalveolar son aquellas que, ya vamos a ver, no son características de una NIU, es decir, no tienen estas 4 características, o tienen vídeo despulido, o tienen asimetría, o tienen macroquistes, o tienen nódulos, ¿no? Micronódulos o adenopatías. Esto ya no corresponde a un usual definitivo. Y hay otras que definitivamente no son NIU, como por ejemplo unas condensaciones que puede ser neumonía organizativa o puro vídeo despulido que puede ser una neumonía que las agudas se pueden llamar ahora daño alveolar difuso. Este es el patrón de biopsia característico de una fibrosis pulmonar. Hay panalización, se ven espacios alveolares quísticos irregulares, rodeados por fibrosis densa, ¿ya? Por fibrosis densa suele haber focos de miofibroblastos que realmente esto hacen el diagnóstico. Eso están un cúmulo de estos fibroblastos, miofibroblastos, ¿no? Que están en diferentes focos alrededor de un tejido fibrótico, ¿ya? Con una matriz más o menos edematosa mixoide, hacen el diagnóstico y es característico la heterogeneidad espacial y temporal. Por lo tanto, uno debe hacer biopsias cuando hace broncoscopía
y BTB o criobiopsia de diferentes sitios de un lóbulo o de más de un lóbulo, ¿ya? Igualmente cuando hace videotoracoscopia. Si no tenemos esto que llamamos patrón new característico de la biopsia, caramba, tenemos que guiarnos con un estudio multidisciplinario mediante pruebas de inmunidad, ¿no? Mínimamente factor reumatoide, ANA, ¿ya? Y ya vamos a ver que esto incluye otras situaciones más. Por lo tanto, esto está en las guías a la RS, ATS, americana, europea, latinoamericana. Tenemos patrones usuales tomográficos característicos, probables, posibles, ¿de acuerdo? Y cuando no hay, no existe, es porque hay patrones de tipo neumónico, granulomas, membranas hialinas, o tiene otro tipo de componente bronquiolocéntrico, se llama. Los patrones en la fibrosis, entonces en la NIU, es diagnóstico, en la probable hay que correlacionar, en el indeterminado lo mismo, hay que hacer evaluaciones que inclusive incluyen la biopsia y otras que excluyen, ¿ya? Cuando uno pide anticuerpos, que debe hacerse, por si acaso debe hacerse en toda neumopatía intersticial, debe hacerse, eh, insisto, la usual, cuando diagnosticamos, deberíamos descartar que no sea el pulmón terminal, por ejemplo, de una fibrosis secundaria a una artritis reumatoidea o a una esclerodermia. Por lo tanto, hay que ver el contexto clínico del paciente y pedir anticuerpos de acuerdo a lo que más o menos se plantea en la tomografía. Si es usual, tenemos que ver si no puede tratarse de una artritis reumatoidea, si no puede tratarse de un Sjögren, si no puede tratarse de una polimiositis dermatomiositis o síndrome antisintetasa, si no puede tratarse de una esclerodermia difusa. Si es no específica u organizada, también, pero se van circunscribiendo las solicitudes de los diferentes anticuerpos. Esto en lo que se llama estudio multidisciplinario, donde tienen que ver mínimamente 4 componentes: un clínico neumólogo, un reumatólogo, un imagenólogo y un patólogo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el curso de evolución de una fibrosis pulmonar usual? El curso normalmente tiende a clasificarse en 4 grupos. Y lo más frecuente, gracias a Dios, es que sean los progresores lentos, que vaya cayendo, igual que la EPOC, su capacidad vital entre 130 y 200 ml por año, pero va cayendo, ¿ok? Supervivencia media hasta los 6 años. Oh. ¿Cuál es el grupo que nos preocupa y por lo cual debemos monitorizar? El progresor rápido. El progresor rápido tiene un declive periódico, ya vamos a ver qué se llama progresor rápido, y lamentablemente en hombres fumadores, que es un factor muy importante, esto va cayendo rápidamente en 6 meses. Las exacerbaciones agudas, que es otro concepto, así como en EPOC hay exacerbación y en asma también hay exacerbación, en fibrosis hay exacerbación. Si digamos, viene un virus en un paciente que es progresor lento, esta exacerbación aguda hace que decline más rápidamente su capacidad vital y sin que haya una infección activa o una insuficiencia cardíaca, esto puede significar que el paciente fallezca dentro del hospital, como he tenido en el último mes, un paciente que debuta, viene exacerbado. No sabíamos qué, qué era, ¿no? Y vemos la tomografía, que estaba un poco dañada la tomografía, tuvimos que esperar un par de días, se hace el TAC y vemos que era un patrón con panal, con bronquiolestasias de tracción reticular periférico, pero que se habría añadido unas áreas de lo que se llama vídeo despulido y áreas de condensación, entre comillas, que se descartó infección, se descartó influenza, ¿ya? Se descartó fallo cardíaco y se vio que tenía parámetros inflamatorios altos, de biomarcadores altos, vídeo despulido, y estábamos ante la presencia de una debut de un paciente que no se conocía, porque hay muchos que te llegan así, que era fibrótico, que estaba progresando lentamente y que se exacerba y llega así. Llega así al hospital, oxígeno,
y todo lo que vamos a hablar que se hace en la exacerbación y se nos fue el paciente. Y hay síndromes, cuidado, que superponen, sobre todo en fumadores, fibrosis más enfisema pulmonar, que es el cuarto grupo de fenotipos evolutivos. Entonces, primer paso, cuando tenemos un paciente con una NIU, evaluamos si está estable, su capacidad vital de este progresor lento está más del 60% y su difusión está más del 35%, ¿ya? Del predicho. Este paciente tenemos que optimizar su tratamiento, ¿ya? Y vamos a ver si podemos conseguir, y esto es tremendo, antifibróticos. Este paciente va para antifibróticos. Tenemos dos grandes antifibróticos y promesa de muchos otros, ya les voy a mencionar, pirfenidona, nintedanib. Nada de corticoides, nada de inmunosupresores. Cuando se trata de una NIU, es evidencia en contra más bien. Estás haciendo más daño. ¿Qué hacen los colegas? Todo esto lo ponen en una bolsa de gatos y dan corticoides a lo loco, por si acaso. Error, graso error. Pero si, digamos, está estable, es progresor lento y, digamos, el paciente tiene un compromiso severo, ya no aplica para antifibróticos. Nada, pues. No puedes hacer nada más que sí puedes hacer. Terapia, cuidados paliativos, rehabilitación, tratamiento del reflujo, sí se puede hacer. Vacunas, pero ya no hay tratamiento antifibrótico. Cuando estás en tratamiento antifibrótico, tienes que hacer el monitoreo. ¿Por qué? Porque dentro del tratamiento antifibrótico pueden inclusive tener una enfermedad progresiva o una agudización. Y ya veremos cuándo podemos acudir al trasplante. En nuestro medio es imposible, pero hay nuevas terapias prometedoras. ¿Qué se llama fibrosis pulmonar progresiva? Empeoramiento clínico en por lo menos dos de estos dominios, clínico, funcional o radiológico. Dos en los últimos 24 meses. Aumento de los síntomas respiratorios, aumento de la tos y disnea, deterioro funcional. ¿Qué significa? Como le estás checando al paciente cada 6 meses, que le haya caído su capacidad vital más del 5% del teórico de lo que hiciste previamente. Ojalá con el mismo espirómetro. Ojalá no te hayas equivocado en el peso y talla, que tienes que ser perfecto. Y en la tabla de teóricos predictivos. Y una difusión, si puedes hacerlo, que caiga más del 10%. O que haya en la TAC de alta resolución aumento de la reticulación, bronquiectasias de tracción, un componente que se ve mayor de tipo fibrótico. Los parámetros que se hablan actualmente, publicados en la CONDES de Chile, son estos, ¿no? Lo mismo que acabo de decir. Progresión funcional, más del 5%, pero ellos hablan del último año. Normalmente es hasta 2 años, ¿no? 10% de la difusión y estas opacidades que van progresando. Y por lo menos haya una, ¿no? Aumento de las reticulaciones, del vidrio despulido, que empiecen a haber extensión mayor del panal de abejas. Y podemos ver acá que los primeros cuadros hasta E es una neumopatía intersticial usual con reticulaciones, panal de abejas periférico, bronquiolectasis de tracción, gradiente ápico basal. Sin embargo, esto en el transcurso del primer año aumentan los síntomas, se ve una radiografía diferente con aumento del reticulado, con opacidades más gruesas, con progresión del tejido reticular, del panal, de bronquiectasias de tracción, con vidrio despulido incluido, y esto, acompañado con caídas funcionales, es pues un fenotipo de progresor, es progresor. Y este paciente, caramba, debería estar recibiendo tratamiento antifibrótico, y si no está recibiendo, hay que empezarlo, porque no se olviden que no solo la fibrosis pulmonar usual tiene este fenotipo progresor, también lo hace la neumonitis por hipersensibilidad, las enfermedades asociadas al colágeno. Ahora vamos a hablar de la exacerbación aguda, un consenso que tratamos de decir qué es y qué no es exacerbación aguda. Hay este término, sí hay este término. ¿Por qué? Porque mis colegas le ponen todo como fibrosis y listo. Linda bolsa de gatos. No, esto tiene contexto para un paciente.
Los criterios diagnósticos es que tenga un diagnóstico de una enfermedad pulmonar intersticial, usual o no usual, que haya empeorado su clínica, pero rápidamente en el mes, menos de un mes de evolución, habitualmente es en días o semanas, y que se vean opacidades importantes en vidrio esmerilado y condensaciones, ¿no? Sobre un fondo de una neumonía intersticial usual. Y que esto no sea por insuficiencia cardíaca o infección. Entonces, cuando tú tienes esto, estamos ante una exacerbación de fibrosis pulmonar y se sabe que la sobrevida a los pocos meses es muy mala, ¿no es así? Y va bajando y va disminuyendo, digamos, la sobrevida hasta importantemente en los próximos 3 meses va bajando del 30 al 58%, o sea, tremendo. Si nosotros vemos una evolución sin exacerbación, podemos decir que está lento el paciente, pero si vemos un paciente en línea azul con exacerbación aguda, ¿cómo cambia el pronóstico? Y hemos tenido pacientes también que debutan con exacerbación y no tenían antecedentes de NIU y en el transcurso del seguimiento y estudio de estos pacientes y el manejo, determinamos que tenía un Sjögren que debutó no solo con una exacerbación aguda, sino con una crisis renal de Sjögren y que fue a diálisis y que actualmente está muy bien, ¿no? Pero se trata no de NIU, se trata de una enfermedad autoinmune. Acá podemos ver una clásica evaluación de una exacerbación donde se ven los vídeos despulido en la placa de la derecha comparada con la previa y en la tomografía ni dudarlo. Esta es una exacerbación y normalmente para casi todas, pero no para las usuales, se debe dar pulsos de metilprednisolona, o sea, corticoides, en exacerbación, sobre todo cuando se trata de enfermedades asociadas al colágeno. Algunos hablan de dar antibióticos, aquí hay que ser muy cautos, como cuando hemos usado antibióticos en las neumonitis por COVID, macrólidos como inmunomoduladores, y la clave acá es oxigenar adecuadamente y algo ha venido para quedarse con el COVID, que es las cánulas nasales de alto flujo. Debe manejarse como si tuviera un distrés, pero siempre con control. Control importantísimo de lo que se llama esteroides. 3 días, habitualmente metilprednisolona 500 miligramos por día o 250 cada día. No se establece exactamente cuál es la dosis, pero no va para las fibrosis pulmonares idiopáticas, va para las otras enfermedades han exacerbado, como puede ser una asociada al colágeno. Entonces, tenemos este tipo de evoluciones, patrones, que se correlacionan con la histopatología. La fibrosis densa, periférica, subpleural, con focos de miofibroblastos. La progresiva, que es funcional, básicamente, y tomográfica. Y la exacerbación aguda, donde se ve en la anatomía patológica los alveolos con membranas hialinas. Esto es el daño alveolar difuso. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos que ver? Si el paciente tiene hipertensión pulmonar y tratar la hipertensión pulmonar, sobre todo si está por encima en la ecocardio, la presión sistólica pulmonar calculada a más de 50 milímetros de mercurio. ¿Con qué? Con medicamentos antihipertensivos pulmonares, que eso es otro tema. Si el paciente tiene AOS, porque hay fenotipos asociados a AOS, a cardiopatías, pero aquí nos importa bien la hipertensión pulmonar y nosotros siempre vamos checando esta opción por el cuestionario de bueno, se me ha ido Berlín, o el cuestionario, se me ha ido el nombre, viendo si tiene probabilidades de que tenga apneas obstructivas del sueño asociadas, porque hay que tratarlas también. Y casi siempre se dice que debemos tratar a estos pacientes para el reflujo. El reflujo puede ser con esofagitis y sin esofagitis. Si no tiene esofagitis y tiene reflujo, este paciente tiene alto riesgo de tener enfermedades respiratorias, asma, tos crónica, faringitis crónica, rinoceronositis, poliposis, apneas del sueño y enfermedad neumonitis intersticial por reflujo que va y coadyuva a la fibrosis como una injuria que va haciendo daño repetitivo en pacientes de riesgo. Por lo tanto, la mayor parte de estos pacientes se les da tratamiento para reflujo. Hacer a todos biomarcadores
como por ejemplo el MUC5B, acortamiento del telómero, no, no se hace. Pero lo que sí se hace es todo esto, ¿no? Un grupo de médicos que va checando, digamos, la parte respiratoria, funcional, las imágenes y cuando se hace la patología, se hace la patología. Lo que antes estaba, mira, antes les digo, pero yo era uno que daba clases, ¿eh? Y he estado en los congresos 2008, 2010, 2012, 2014, hasta ahí llegué, donde teníamos el estudio que hablaba de la triterapia. Digamos, prednisona, cetoprina para ahorrar corticoides y la N-acetilcisteína. Entonces, este era el boom. Todos dábamos esto, prednisona, 1 miligramo kilo peso, después 0,5 miligramos kilo peso, 2 a 4 semanas, 3 meses, y para ahorrar los efectos del corticoide, pues dábamos azathioprina y además N-acetilcisteína, pero no 300 miligramos, no, 600 miligramos cada 8, ¿no? Ese era un tratamiento que cambió por el estudio Panther, donde se vio que este régimen aumentaba la mortalidad y las hospitalizaciones, por infecciones sobre todo. No se hace, ya ha cambiado. Ahora tenemos que ver qué pacientes son y aplican para el tratamiento antifibrótico. El tratamiento antifibrótico tampoco es el paradigma. Vamos a tratar de detener el declinio de la capacidad vital. Entonces, hay dos en el mundo actualmente circulando, con mayor o menor uso en Bolivia, en Cochabamba. Uso los dos yo. Nintedanib cuando se traen del extranjero. Chile, Brasil, Estados Unidos, España. Pirfenidona, de acá. Tenemos acá el único, pero lamentablemente tiene, pues, efectos colaterales. Y también les voy a mostrar mi carita, efectos colaterales monetarios. Y además, digamos, si tú quieres ver cuál es el porcentaje de pacientes que van a bajar o evitar la caída de la capacidad vital, 60%. Los efectos del estudio de la pirfenidona, en dos estudios, hacen Capacity y el del Nintedanib, Impulses 1 y Impulses 2, están claramente evidenciados que reducen la caída de la capacidad vital. Ya es mejor el Nintedanib que la pirfenidona, pero sus efectos, sobre todo de la pirfenidona, antiinflamatorios y antioxidantes, pero sobre todo antagonistas del factor de crecimiento beta 1, hacen de que con estos estudios se haya colocado desde 2014 como tratamiento antifibrótico. Y aunque no crean, desde esa época estoy utilizando yo, porque no había nada antes de esto. Entonces, y no tenemos en el medio, por cuestiones económicas de las corporaciones farmacológicas, ojalá tengamos el OPEB, el Nintedanib, porque inhibe la tirosinquinasa y bloquea, no solamente bloquea otros factores de crecimiento derivado de las plaquetas, derivado de fibroblastos, derivado del crecimiento vascular de los vasos. Y todo esto va a evitar también reducir la capacidad vital. ¿Cuál es más tolerable? El nintedanib. Porque el otro, caramba, tiene muchos efectos adversos, hepatitis, fotosensibilidad y alergias. Y la diarrea, que se da en 60% de los casos, puede ser mejor manejable con disminución de la dosis en el caso del nintedanib. Entonces, ya acabó esto de la inmunosupresión, ahora estamos en la época de la era antifibrótica, ¿ya? Con esto que realmente ha visto que disminuye la mortalidad y hospitalización y más o menos reduce la caída de la capacidad vital forzada en 50-60% de los casos. Verde, nintedanib, pirfenidona y terapia antirreflujo, ¿ok? Oh, estoy en otro lado. Rojo, no usamos anticoagulantes, imatinib, la triterapia que les decía yo que era, yo daba clases con esto, y algunos medicamentos antihipertensivos pulmonares, antiendotelina como el ambrisentan. No, no se usa, no funciona. Hay, digamos, situaciones que pueden o no pueden utilizarse, el sildenafil, inhibidor de fosfodiesterasa 5, en caso de que tenga hipertensión pulmonar y otros mejores. Ya vamos a ver. El macitentan, bosentan son antagonistas de los receptores de endotelina para la hipertensión pulmonar. No hay una eficacia comprobada, tienen alto costo además. Y la N-acetilcisteína monoterapia, que yo lo uso, ya tampoco me está contraindicado, ya, baja confianza y su efecto antioxidante por otros estudios se ha podido ver.
y habitualmente sí se utiliza, pero tampoco puede hacer tanto daño. Entonces, ¿qué tenemos que monitorear? Función pulmonar, síntomas, ejercicio con el test de caminata y calidad de vida. Nos olvidamos de eso de nuestros pacientes y checarlos cada 3 a 4 meses. Si se puede, yo lo hago cada mes. Entonces, buscar siempre oxígeno suplementario si la saturación en reposo por debajo de 90 o su PaO2 está por debajo de 50 en Cochabamba, o sería ideal tener un equipo portátil de oxígeno y test de caminata previo y sin satura antes de los 6 minutos, usar una mochila de oxígeno. Rehabilitación pulmonar, tos, la tos es una de las cosas que nos saca de quicio, usamos todos los antitusivos que sea posible, opiáceos, ¿ya? La levodopa, que tienen, digamos, acción central y periférica, y siempre la terapia antiácida, microaspiración. Pero no solamente tenemos que ver, digamos, la capacidad vital, tenemos que ir chequeando otra situación clínica, porque, bueno, eso es lo que se está buscando. Entonces, se va viendo estos parámetros, ¿no? Es decir, parámetros sentados en la funcionalidad, en la tomografía, en los síntomas del paciente, y esto que parece una retórica, pero no se cumple en el medio, bah, si no se cumple siquiera el respeto a los pacientes ni el respeto a la gente, no puedes esperar mucho por el cuidador, no puedes esperar mucho por enfermería que cuida al paciente, ni siquiera hay respeto por el doctor. Entonces, lo que tenemos que hacer es detectar, intervenir, si está dar el tratamiento antifibrótico. Por eso yo pido a la gente acá cambie su forma de pensar, porque hay mucha fibrosis que todavía estamos en un estudio que se está subiendo, ¿ya? El REFIPI, y somos unos de los pocos que hemos puesto pacientes al registro latinoamericano de fibrosis pulmonar, y hay otro, ¿sabes? Que el CLISPIR, que es de la esclerosis asociada a fibrosis pulmonar idiopática, porque se ve muchísimo. Vigilancia y tratar de hacer rehabilitación, que no tenemos en el medio, no es fisioterapia, es otra cosa, y el cuidador del paciente. Oxígeno suplementario, rehabilitación, pensar en trasplante pulmonar. Caramba, hay que ver, porque pasamos de una enfermedad a la otra. Otro tema, porque el paciente va a entrar en un estado de inmunosupresión. Siempre evitar y considerar estos gráficos que son interesantes de lo que se llama escala de fragilidad. Entonces, un paciente que tiene enfermedad intersticial será del grupo de su izquierda, son diferentes a los de la derecha. Los pacientes muy activos, paciente activo, activo pero que no hace ejercicio, vulnerable, que usa bastón, y ya empieza al lado derecho, donde están los llamados frágiles, ¿no? Frágiles de acuerdo a estos monigotes, a estos memes, estos dibujos, ¿no es así? Y obviamente el paciente que está con asistencia va a tener mal pronóstico. Y todo esto tiene que ser multidisciplinario. Ya les he dicho, en Latinoamérica hay 1.2 neumólogos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué les parece, caballeros? ¿Mm? Entonces, the best están escasos y encima bulineados, como se ve en nuestro medio, que nos tratan como si fuéramos sacamocos. Les digo esto porque es un llamado de atención a la supina ignorancia de la gente. Hay escasez, hay centralización extrema, todos en grandes centros, y vamos a ver un poquito afuera. ¿Dónde hay más neumólogos, especialistas, intersticiólogos, así se llama? En la Argentina y en Brasil, donde tenemos la posibilidad en el centro de Porto Alegre, también hay en San Pablo y también ahora hay en Buenos Aires, la posibilidad de hacer trasplante en fibrosis pulmonar. Entonces tenemos que ir viendo esta situación, ¿no? El desafío de checar esta enfermedad fibrosante, que normalmente tiene poco diagnóstico, porque hay declinadores permanentes, y que podamos mejorar esta situación que nos tiene muy tristes, ¿eh? Aunque no crean. La gente suele ser estúpida y nos ve a nosotros que estamos ahí cargando. Estamos cargando la energía de todo esto que, pues hasta el final de los días, estamos con nuestros pacientes. Entonces, tener fibróticos con antifibróticos sería
ideal, pero más ideal es evitar este techo de cristal cristalino que se llama, porque estas terapias no son la panacea y les voy a mostrar en 5 minutos lo que se ha podido revisar de la actualización de fármacos que están en Pipelin y que ya han sido aprobados el año pasado y van a ser rápidamente aprobados por la FDA porque no hay muchos. Les he hablado de los primeros, nintedanib, pirfenidona, aprobados. El Bexotegrast, que es inhibidor de las integrinas, que les dije yo que eran los miofibroblastos los que producían las integrinas, ¿no? Beta 6, beta 1. Estos están en fase 2B, 3B, ya van a ser aprobados, ¿ya? Tienen efectos, como siempre, la diarrea. El nerandobilast, este inhibidor de una fosfodiesterasa 4B, ¿ya? En estudios en fase 3 pivirinones es espectacular. También tiene como efecto la diarrea moderada. Hasta que nosotros podamos utilizar, por Dios, admilparant. El admilparant, un antagonista de unos lípidos del surfactante, están en fase 3 y hay también cambio en la capacidad vital. ¿Ya? Vemos el dexotegrast, que es un inhibidor de las integrinas. Aquí vemos el famoso, nos están ahorita en charlas permanentes del nerandomilast, ¿ya? Y uno dice, ¿cuándo tendremos el nerandomilast? Porque se ve que es muy bueno, ha sido aprobado y tiene menos efectos colaterales. También diarrea, pero mucho más manejable que el nintedanib. Y aquí tenemos los otros, ¿no? Este ácido lipofosfatídico, lisofosfatídico, perdón, promueve la quimiotaxis de los fibroblastos, inhibiendo o antagonizando este ácido lipofosfatídico con el admilparant, podemos también, en los estudios, evitar la caída en 26 semanas de la capacidad vital. El teprostinil inhalado. El teprostinil es una prostaticiclina que se utiliza para la hipertensión pulmonar, pero inhalado, ¿ya? Activa receptores celulares que inhiben activamente la diferenciación de los fibro en miofibro. Los miofibro, acuérdense, los malos de la película. Hay estudios que hablan justamente de, y esto ya van a tener, bueno, hay que saber, por lo menos hay que saber que existe, ¿no ve, caballeros? Si no vamos a tener, por lo menos en la cabeza tenemos que tener qué hacer y qué no hacer. Primum non nocere. Soñar no cuesta nada tampoco. Tenemos que proponernos así. Y hay otros que estamos con retos clínicos del taladegil, ¿ya? Inhibidor de proteína transmembrana, el inhibidor multiblanco anlotinib de múltiples blancos de la tirosinquinasa y antagonistas de A1, AT1R, que es profibrótico, mientras el AT2R es antifibrótico, ¿ya? Este buloxibutid es un antagonista oral de estos receptores profibróticos y que están en fase 2 todavía. Y vamos viendo todo este pipeline que se llama de los fármacos que ya van a pasar a la fase 4 y van a ser aprobados. Ya vamos a empezar a usar y nosotros apenas tenemos en algunos. A mí me han preguntado en una encuesta, el doctor de la María Ferrer, ya, un amigo, me preguntan, Antonio, ¿cuál es y a todos los neumólogos de Latinoamérica, el uso que tienes? Aquí menos del 25, entre 50 a 75, más del 75% de antifibróticos, ¿y cuáles? Menos del 25% en las NIU, y ni siquiera se piensa en las otras, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque se desconoce, porque los pacientes llegan tarde, pero los pacientes van a la triterapia todavía a estas alturas del partido cuando desde 2014 ya no debería usarse, ¿no? Están viniendo la pirfenidona inhalada, que esto va a mejorar muchísimo y ojalá sea aprobada. Ya sabemos que el nerandomilast está en fase 4 y ha sido aprobado. Entonces, también tenemos blancos moleculares para la esclerosis sistémica o esclerodermia con componente pulmonar, atitis reumatoidea, que es otra que puede producir fibrosis pulmonar progresiva, el síndrome antisintetasa o miopatías inflamatorias también, y no es muy frecuente la sarcoidosis, pero sí también se tienen inhibidores de cierto tipo de enzimas quitinasa. Entonces, además, están empezando a verse estudios de combinaciones de fármacos, ¿ya? Como, por ejemplo, modulación extracelular, ¿no? Inhibición de la fosfodiesterasa 4, selectiva nerandomilas con nintedanib.
Entonces, utilizando dosis bajas de nerandomilaz y de nintedanib, se puede evitar, digamos, efectos tóxicos y sinergizar un poco la terapia antifibrótica. Esto puede significar horizontes interesantes, como la terapia génica, terapia de tipo exosómica y células madre mesenquimales que todavía está. Y con todo lo que significa la inteligencia artificial, pues va a venir a cambiar el pronóstico de nuestros pacientes, ¿ya? Y uno piensa y uno sueña con esto, pero cuando vemos un país que está dominado por gentes obesas que ganan 43,000 bolivianos al mes y que quieren extorsionar a la gente y siguen jodiéndonos a nosotros para no reunirnos en nuestras aulas, no ir a ver a nuestros pacientes, no ganar el sustento de cada día, pues estamos fregados. Por lo tanto, todos los que están apoyando estas cosas son unos perfectos idiotas. Ese es el último mensaje que quiero darles y lo digo yo. Y si me quieren hacer lo que sea, me lo hacen. Tengan buena noche, ¿ya?